Amén. ¿Se está moviendo el Espíritu de Dios en su corazón? Amén. ¿Tiene gozo en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Abra sus Biblias, prepare su corazón. Considero que si usted está en esta mañana, en este lugar, es porque ha preparado su corazón para venir a alimentarse, venir a recibir la palabra de nuestro Dios. Abra sus Biblias allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a dar lectura de los versículos 25 hasta el versículo 35. San Juan 6, 25 al 35. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de el pan de vida. El pan de vida, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ese pan tan necesario, tan vital que cada uno de nosotros debemos de tener. Usted debe de tener y debe de anhelar alimentarse con el pan de vida. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 6, versículo 25 al versículo 35. Si usted trae su Biblia, sígame con atención ahí en esta porción de la palabra. Si no trae Biblia, escuche con atención también lo que Dios nos dice en su palabra en esta mañana. Dice de esta manera: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 35, una vez más, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos de nosotros andamos o hemos andado por la vida lleno de necesidades? ¿Usted recuerda su vida sin Cristo? ¿Usted recuerda una vida sin Dios, sin esperanza, una vida vacía? ¿Usted recuerda una vida en donde anhelaba encontrar aquello que llenara su corazón, que llenara su espíritu? Pero nada podía llenar ese vacío, nada podía saciar esa necesidad que usted tenía en su corazón. Y eso sucede porque hay gente allá en el mundo que se resiste a escuchar el llamado y la invitación que Dios tiene para que lleguemos a Él. Dios abre la invitación, Dios extiende la invitación, Dios dice que Él quiere darnos una calidad de vida, Dios quiere darnos una abundancia de vida. Pero el hombre siempre se resiste a obedecer el llamado y prefiere buscar en las cosas seculares, en las cosas de este mundo, aquello que piensan que puede llenar el vacío, la necesidad de su corazón.
Se cuenta que un joven que entró a la universidad, y el joven cuando entra a la universidad sufre mucho espiritualmente, porque las universidades enseñan no meramente lo que enseña la palabra de Dios. En la universidad empiezan a ser bombardeados por ideologías de hombres. Y este joven que entró a la universidad inmediatamente empezó a ser bombardeado por ideologías marxistas, leninistas, y poco a poco fue perdiendo la idea que dependía de alguien más. Su fe fue quebrantado, su fe en el Señor fue dañado, y él empezó a creer que él podía por sí mismo, y empezó a perder la idea que dependía de un ser superior o que dependía de Dios. Llegó a tal grado que pensó que no necesitaba de nadie. Llegó a ese grado que él se creía que era suficiente para todo, y que lo único necesario era tener una muy buena cabeza para los estudios, y que con eso llegaría a la cima del mundo. Eso enseñan en las universidades. Para que tú llegues a ser alguien, para que tú llegues a tener, tú puedes estudiar y puedes ser alguien por ti mismo, no necesitas de nadie. Y realmente es de que el estudio es algo bueno. El estudio es algo que nuestros jóvenes deben de enfocarse, deben de estudiar, que nuestros jóvenes, tienen que esforzarse por ser buenos jóvenes estudiosos. También, sin embargo, tienen que tener mucho cuidado de tener su permanencia solamente en el Señor y su dependencia solamente en Dios. Este joven llegó a creer entonces que no necesitaba de nadie. Este joven llegó a creer la filosofía, las ideologías de estos hombres que enseñan algo muy terrenal. Pero un día enfermó, y enfermó muy grave, y se sintió más muerto que vivo. La vida ya no tenía sentido para él. Y un día fue invitado por una señora que lo amaba. Esta señora le ofreció llevarlo a una iglesia, en donde este joven, por su situación, aceptó. La señora tuvo que viajar una gran distancia para poder hacerlo, pero Dios, le puso en el corazón la tarea de ir por este joven, llevarlo a la iglesia, y que él pudiera tener un encuentro con ese Jesús que realmente puede dar mucho más de lo que los estudios pueden ofrecer, que puede dar mucho más de lo que aquellos filósofos pueden hacer creer que el hombre necesita. La palabra de Dios, entonces, en estos versículos que acabamos de leer, nos habla en palabras del Señor Jesucristo, en el versículo 35, donde dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá necesidad. Estamos hablando de aquello que el corazón necesita. Estamos hablando de aquello que el alma necesita, que su espíritu necesita. El hombre, el ser humano, está necesitado de alguien que le dé saciedad a su espíritu, a su corazón. El ser humano tiene una necesidad innata. El ser humano tiene una necesidad en el cual todos buscamos saciarnos de algo. Pero una realidad que hemos aprendido por viendo la vida de otros es que la fama, la fortuna, todo el dinero que algunas personas pueden llegar a conseguir no los hace alcanzar el que ellos puedan llenar el vacío que hay en su corazón. Y otras muchas personas también no buscan saciar
la necesidad de su alma allá afuera. Buscan saciar la necesidad de su alma dentro de las iglesias. Buscan saciar su necesidad con actividades religiosas. Buscan en las iglesias lo que la filosofía no puede ofrecer. Buscan en las iglesias, buscan en la religión lo que el bien material no puede llenar. Pero sabe, tanto el que busca allá afuera como el que busca dentro de la religión siempre tendrá un vacío en su corazón. ¿A quién tenemos que ir entonces para que nuestras vidas sean llenas, sean plenas y que esa hambre, esa necesidad que el ser humano tiene pueda ser saciado? Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El pan de vida no se encuentra en una religión. El pan de vida no se encuentra en una filosofía. Aquello que le puede saciar su espíritu no se encuentra en algo más, sino en alguien. Y Jesucristo declaró, y Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted puede estar sentado por años en una iglesia. Usted puede pasarse la vida siendo una persona religiosa, involucrándose en las actividades de la iglesia, siendo consistente en lo que usted está haciendo. Pero si nunca ha tenido un encuentro con aquel que es el pan de vida, su corazón va a seguir sufriendo un vacío. Usted va a disfrazar de que porque está en la iglesia todo está bien. Usted va a disfrazar que en su corazón no hay ninguna necesidad, cuando usted sabe que sí lo hay. Cuando puede gemir por las noches porque su corazón está cargado, está necesitado. ¿Por qué? Porque solamente se encuentra viviendo una vida religiosa, pero no un encuentro y una experiencia personal con aquel que es el pan de la vida. ¿Sí? Si usted llega a un hogar donde en la mesa está puesta una charola de pan, usted lleva una necesidad por saciar su hambre, y usted se sienta en la mesa, nomás mira el pan, lo contempla, quizá dice: ese se ve mejor que este, pero nunca extiende la mano por tomar un pan y por llevárselo a la boca, para que ese pan llegue a su estómago y sacie su hambre, sacie su necesidad. Usted puede regresar de esa casa con hambre. Usted puede regresar con su estómago vacío. Usted puede regresar con esa necesidad en su corazón. No se trata solamente de llegar entonces a un lugar y solamente saber que hay alguien que puede dar esa saciedad al alma, sino es necesario tener un encuentro. Si no es necesario ir a aquel que es el pan de vida y saciarnos de Él y creer en Él. Estas palabras del Señor Jesucristo en el versículo 35, yo soy el pan de vida, son palabras que el Señor Jesús dijo a quienes le pidieron que les dieran pan del cielo. Hombres muy religiosos, hombres que siguieron a Jesús por una razón equivocada. Antes a esta historia que Juan el evangelista nos ofrece, encontramos cómo el Señor Jesús alimentó a 5,000 personas con algunos cuantos peces y algunos cuantos panes. Y estas personas vieron algo que Jesús podía hacer. ¿Qué era lo que Jesús podía hacer? Podía darles de comer de una manera gratuita, sin que ellos tuvieran que trabajar. Dijeron: eso está muy bueno, eso de seguir a Jesús, podemos recibir el pan, nosotros nos saciamos, mientras también escuchamos lo que Él enseña. Y una vez que el Señor Jesús se va de ese lugar, dice la palabra de Dios que la gente lo sigue hasta donde Él estaba. Y cuando lo encuentran, les dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor Jesús inmediatamente responde y les dice: de cierto os digo que me buscáis. Ustedes me están buscando, pero no porque habéis visto las señales, no porque hayan creído realmente que yo soy el Hijo de Dios,
no porque hayan creído ya de que yo provengo del cielo, sino que dice el Señor Jesucristo, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad, les dice el Señor, pónganse a trabajar por la comida. Es muy cómodo, dijo el Señor Jesús a la multitud, el pensar, el creer y el querer que yo les dé de comer. Yo lo puedo hacer, pero así no es la vida, dijo el Señor. En eso no consiste la vida. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si esta multitud hubiera seguido al Señor realmente por el alimento para su alma, porque habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor no tendría problemas en darles el alimento físico, porque buscaban el alimento espiritual o porque habían encontrado aquel que saciaba su necesidad espiritual. Pero cuando la razón por la cual seguimos a Jesús es equivocado, entonces hay una reprensión de parte del Señor y dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos estaban siguiendo al Señor y no sabían qué situación necesitaban o en qué situación se encontraban. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? No has hecho nada para que nosotros creamos en ti. El Señor debió decirles, no los acabo de dar el alimento, no les acabo de alimentar con tan solamente unos peces y unos panes. No es necesario para que ustedes puedan creer que yo tengo el poder que Dios tiene para poder multiplicar los peces y los panes. Pero la gente seguía incrédula en su corazón, en sus pensamientos. Ellos comieron sin darse cuenta qué fue lo que pasó. Solamente saciaron la necesidad de su estómago y nunca la necesidad de su espíritu fue saciado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y se ponen en una situación muy religiosa y ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Sabían las escrituras, pero realmente no podían encontrar aquel que sacia el alma. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús le respondió diciendo que Él era precisamente ese pan que descendía del cielo. Jesús les dijo que sus padres comieron en el desierto de ese pan y que de todas maneras, de todas formas ellos murieron. Mas sin embargo les dijo que quien comiera del pan que Él mismo les daría no morirían jamás. Estamos hablando de la muerte física. Estamos hablando cuando el Señor Jesús habla de la muerte de aquellos hombres que comieron el maná. Eran hombres, eran humanos que comían diariamente la porción que Dios hacía descender del cielo. Dios los alimentaba con ese pan, con el maná del cielo. Sin embargo, su espíritu de todas maneras falleció. Cuando ellos entraron a poseer la tierra de Canaán, cuando ellos ahora tenían que trabajar con sus manos, ellos se olvidaron de Dios y se entregaron a otros dioses, a servir a otros dioses. Se olvidaron. ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto? ¿Quién los alimentó en el desierto? ¿Quién les calmó la sed en el desierto? Se olvidaron, y esa es la muerte espiritual de la cual el Señor Jesús está hablando, que ellos comieron el maná del cielo, pero de todas maneras ellos perecieron, ellos murieron. Pero dijo el Señor, pero el que come del pan que yo les doy
va a permanecer siempre. Si usted se alimenta de religión solamente, si usted se alimenta solamente de una religiosidad, puede morir. Pero cuando usted se alimenta de ese pan que proviene o que es nuestro Señor Jesucristo, habla que esa vida que Él le da, que produce el pan en usted, va a permanecer siempre. Y hay algo que hacen estas personas que tienen la plática con el Señor. Y en el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. En ese momento se les revela que Jesús es el Señor. Ellos dicen: Señor, danos de este pan, danos de este pan. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana, en este lugar, podemos tener esa misma petición en nosotros? Podemos tener esa misma petición en el corazón. Podemos levantar nuestras manos y clamar diciendo: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo una vez más: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si usted es de los que está en una iglesia, si usted es de los que está en este lugar solamente porque alguien lo invitó, llegó y empezó su vida de ser cristiano y nunca ha tenido un encuentro con ese Jesús como el pan de vida, nunca ha gustado, esta palabra es para usted en esta mañana. Y vamos a ver dos cosas importantes para que usted pueda recibirlo, para que usted pueda estar satisfecho y usted pueda tener vida eterna. El primer punto que el Señor Jesucristo dijo en este versículo 35 es que Él se declara como el pan de vida. Yo soy lo que ustedes necesitan. No necesitan otra cosa, no necesitan más. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Venir a Jesús. Venir a los pies del Señor. ¿A qué viene usted cuando viene a la iglesia? ¿Viene a los pies de Jesús? ¿Viene a adorar al Señor? Venir a Jesús es el primer punto que nosotros debemos de tener para poder recibir de este pan. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? ¿Cómo podemos llegar delante del Señor? Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús nunca rechaza a aquel que viene a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: el que a mí viene. El que a mí viene nunca tendrá hambre. En Juan capítulo 6, versículo 37, y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Pero el primer paso, el primer punto importante es que nosotros debemos de venir a Jesús. ¿Usted ha ido a Jesús? ¿Usted ha encontrado a Jesús? ¿Usted ha entendido que Él es el Señor que quiere gobernar su vida? ¿Cómo debemos acercarnos entonces al venir a Jesús? Con toda confianza, pero también con toda humildad. Usted no puede llegar a los pies del Señor con arrogancia, con altivez en su corazón, sino que usted tiene que llegar con una humildad. Cuando usted tiene un hambre, cuando usted tiene una necesidad en su cuerpo, usted pide algo para comer. Y cuando llegamos a los pies del Señor, debemos hacerlo con humildad. ¿Qué nos habla? La humildad nos habla de un corazón sincero. ¿Qué nos habla? Un corazón humilde nos habla de un corazón sincero, de un corazón que cree, de un corazón que está esperando recibir algo del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Esa es la situación en la cual cada uno de nosotros debemos acercarnos con corazón sincero. ¿Cuándo hay sinceridad en el corazón? Cuando hay una necesidad en el alma. Cuando usted reconoce que hay una necesidad en su alma, cuando hay una necesidad en su corazón, es cuando usted se acerca a Dios sinceramente. Cuando no, es difícil que usted se acerque a Dios con sinceridad. Hablar de acercarnos a Dios con sinceridad, entonces, nos habla acerca de tener humildad, de creer en el Señor y de saber que en Él recibiremos aquello que saciará nuestros corazones. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No es llegar corriendo. El Señor Jesús dice: el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Pero no es solamente de acercarnos, hay formas en cómo debemos de acercarnos. Debemos de hacerlo con toda confianza, debemos de hacerlo con humildad, con corazón sincero, creyendo que Él puede traer o puede darnos esa saciedad que nuestra alma necesita. Si bien es cierto que nuestro Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, a todo el que viene le recibe, también es cierto que el que viene con soberbia le resiste. Tenemos que llegar con humildad, tenemos que acercarnos con humildad. Primera de Pedro 5:5 dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestíos de humildad. ¿Qué quiere decir revestirse? Despojarse de aquello que es soberbia, de aquello que es orgullo, de aquello que yo no dependo de nadie, de aquello que tú no me puedes ofrecer nada, yo puedo conseguir lo que yo necesito por mis propios esfuerzos. Toda aquella persona que tiene eso en su corazón tiene una vestidura que es una vestidura de orgullo, de jactancia propia. Y dice el apóstol Pedro: revestíos de humildad. Quítate toda esa ropa de soberbia y revístete de humildad. ¿Por qué? Porque si traes soberbia en el corazón, Dios te va a resistir. Dios no te puede aceptar cuando traes un corazón soberbio. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero que dice: da gracia a los humildes. Aquellos que se acercan con humildad, Dios los recibe, pero también le dan aquello que ellos necesitan, que a lo mejor o no a lo mejor nunca merecemos lo que Dios nos da. Sin embargo, dice su palabra que Él nos da gracia. Cuando venimos a Jesús, Él nos dará la satisfacción completa. Solo Él puede llenar el vacío de las personas. Solo Él puede llenar el vacío que hay en el corazón de cada hombre. Él puede saciar el hambre. Por eso dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hombres, mujeres con fama, con dinero, reconocidos mundialmente, se han quitado la vida, se han suicidado. El único momento que tienen a alguien a su lado es cuando están en un lugar público, conciertos. Pero una vez cerradas las puertas de su apartamento, se encuentran solos. No hay nada que llene su corazón. Y dice la palabra de Dios que aquel que va a Él jamás tendrá necesidad de nada. Su corazón siempre estará saciado. Cuando usted viene a Jesús, cuando nosotros venimos a Jesús de esta manera, con toda confianza, con humildad, con plena certidumbre de fe, empezamos a encontrar la satisfacción que tanto buscan las personas y que no pueden encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra cosa. Por lo tanto, es necesario no solo venir, sino que
también debemos de tener otro complemento en nosotros al venir a nuestro Señor. El primer paso, el primer punto es que nosotros debemos de venir. ¿Cómo debemos de venir? ¿Cómo debemos de acercarnos? Pero también hay otro punto que el Señor dijo en el versículo 35 también. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuáles son las necesidades más básicas del ser humano? Comer y tomar agua. Comer y ser saciado de la sed. Esas son las necesidades de cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Aún el más rico, aún el más reconocido, aún el presidente más conocido o la persona más humilde que se encuentra en el lugar más remoto, tiene la misma necesidad, que es comer y beber agua. Esas son las necesidades básicas del cuerpo humano. ¿Quién puede vestir mejor? ¿Quién puede comprarse ropa de marca? ¿O quien simplemente viste de la ropa que le regalan? El vestir el cuerpo, el cubrir el cuerpo es una segunda necesidad. Pero las necesidades básicas es comer y beber. Y aquí el Señor Jesucristo lo está equiparando con la vida espiritual. Y Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer en Jesús es lo que nosotros debemos de hacer, creer en su nombre cuando nos acercamos. Es claro Jesús cuando dice: el que a mí viene y el que en mí cree. Esa es la fórmula para acercarse al Señor y para tenerlo en nosotros. Primero, nos da la salvación de nuestra alma y nos da la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El versículo 48, una vez más, el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Y esto es garantía de que no solo tendremos hambre, de que no solamente no tendremos sed jamás, sino que tendremos parte con Él en la gloria eterna, que es lo mejor. El cristiano que tiene hambre, el cristiano que tiene sed, quizá es porque no ha gustado del pan y del agua que ofrece nuestro Señor Jesucristo. La religión no lo puede ofrecer. La filosofía no la puede dar. El mucho conocimiento de Dios en su palabra a través de la Biblia no la puede dar. Usted puede llenarse de conocimiento de lo que Dios puede hacer, de lo que Jesús es, pero si no se acerca a esa mesa a tomar ese pan y a llevarlo a su boca para que su cuerpo reciba lo que ese pan le ofrece, nunca puede usted saciar su hambre. ¿De qué le sirve conocer las recetas de cómo se produce el pan? ¿De qué le sirve a usted conocer los pasos, los ingredientes que se necesitan para hacer el pan? ¿De qué le sirve a usted saber lo que el pan produce en usted si no toma de ese pan y come de ese pan? Hay cristianos que solamente tienen mucho conocimiento, pero tienen la necesidad dentro del alma. El Señor Jesucristo entonces dijo, el versículo 35 una vez más: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículos 49 al versículo 51, el Señor Jesucristo sigue diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es entonces lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está ofreciendo a todo aquel que se acerca a Él? Vida eterna, salvación. Pero hay alguien que lo da, hay alguien que se lo ofrece, pero usted tiene que venir a Él, usted tiene que creer en Él, usted tiene que tener ese encuentro con ese pan del cielo que es nuestro Señor Jesucristo. Las cosas de este mundo, las cosas que aparentemente antes le llenaban, empiezan a carecer de valor cuando usted encuentra la fuente de vida eterna. Recuerda el momento, el episodio en la vida de nuestro Señor con la mujer samaritana. Exactamente el Señor hablando del mismo tema, de la misma necesidad con la mujer samaritana. El Señor le dijo: el que beba el agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le doy, dice, no tendrá sed jamás. La necesidad básica, espiritualmente hablando, es ser alimentados con el pan y saciados con el agua que el Señor Jesús nos da. Y ese pan y esa agua provienen precisamente de Él. Tiene que tener un encuentro con ese Jesús que es el pan de vida. Tiene que tenerlo en su corazón, tiene que recibir todo aquello que Él da, hacerse dependiente de Él, porque ¿qué fue lo que dijeron estos hombres una vez que el Señor les dice que Él les podía dar el pan que saciaría para siempre de su hambre? Ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Usted y yo necesitamos de ese pan. Usted tiene que alimentarse de ese pan. ¿A qué venimos a la casa del Señor? ¿Alimentarnos? ¿A qué venimos a la casa del Señor? Porque solamente es el día indicado que tenemos que estar en este lugar. Tristemente muchos regresan a casa con una necesidad y un vacío espiritual. Tristemente muchos vuelven a casa diciendo: no recibí nada. Conocimiento solamente llenaron en ellos, pero es necesario acercarnos a Dios, acercarnos al Señor Jesús y poder recibirlo, poder tenerlo y poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Lo que usted y yo necesitamos es ese pan de vida, y Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que nos da esa vida que permanece, esa vida eterna. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca estará necesitado de nada, hablando espiritualmente, cuando tiene a Jesús en su corazón. Sabe que Él suplirá todo aquello que su corazón y su alma necesita. Cuando usted come el pan físico, el alimento físico, tiene que comer 3 veces al día, porque el que come de la comida del alimento físico es un alimento que perece, es un alimento que sus nutrientes hacen el trabajo en el cuerpo y después hay que alimentarnos una vez más. Pero aquel que gusta a Jesús y que lo tiene siempre en su corazón es alguien que no tiene necesidad de nada más, sino de estarse alimentando continuamente de ese pan. Usted tiene que llegar a los pies del Señor y ser alimentado con ese pan. No viva una vida solamente
diciendo soy cristiano porque viene a la iglesia un domingo por la mañana, sino que usted tiene que tener aquel que es el pan de vida en su corazón. Y esto es más que suficiente para tener plena confianza y seguridad que Jesús es la solución a todos, o a muchos, o a todos de nuestros problemas. ¿Sabe, hermano? Por la sencilla razón de que Él siempre estará con nosotros. Él estará siempre en nuestro corazón. Él nos dará la capacitación para poder tomar sabias decisiones. Dice su palabra que Él es el gran yo soy. Yo soy el que te nutre, yo soy el que te suple, yo soy el pan de vida, dice el Señor. ¿Tiene usted a Jesús como el pan de vida en su corazón? ¿Usted es un cristiano porque ha encontrado y ha recibido el pan de vida en su corazón? Voy a pedir que cierren sus ojos en esta mañana.